¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la 10ª lección de lecciones bíblicas. Ahora sí la cosa se va a poner más sabrosa, como se dice popularmente, porque vamos a empezar a entrar a cada uno de los libros. Pero antes de entrar a los libros es muy importante tomar en cuenta el medio ambiente, el contexto, la historia, el desarrollo del pueblo de Israel, porque solamente con esto podremos entender la historia sagrada, el desarrollo de la Sagrada Escritura y por supuesto la preparación del Antiguo Testamento como algo importantísimo para el Nuevo Testamento. Así que ahora casi no voy a hacer ningún comentario porque la lección es amplia para no alargarme demasiado. Y vamos a empezar hablando de Israel, el país de la Biblia. Aunque se llama en general Tierra Santa a todos los lugares donde se desarrollaron algunos eventos narrados en la Sagrada Escritura, como por ejemplo Egipto, Israel, Turquía, Grecia, Roma, con mayúsculas Tierra Santa se refiere concretamente a Israel. Antes de acercarnos al estudio particular de cada libro bíblico, vamos a presentar una visión panorámica de la tierra en que se desarrollaron las escenas que ellos nos narran. Israel. Israel es el país donde se presentó el drama bíblico. Antiguamente, y así lo vemos en las Sagradas Escrituras, se llamaba Canaán, también la tierra prometida, también Palestina. Hoy se le llama Israel, Tierra Santa, Patria de Jesús, etc. Israel no fue un país independiente, sino que tuvo que ver con muchos pueblos extranjeros, debido a su situación geográfica envidiable y a sus momentos históricos. Si tú ves un mapa, Israel está en medio de Egipto, de Asia especialmente, y en medio de muchas rutas comerciales, por eso era una tierra sumamente peleada. Entre ellos, entre los eventos, momentos históricos, estuvieron los asirios, los fenicios, los arameos, etc. Pero sobre todo tuvo que ver con tres potencias, con tres influencias muy importantes: Mesopotamia, Egipto y Roma, célebres en la antigüedad por su progreso y cultura. Estos tres grupos influyeron grandemente en el mundo israelita y dejaron huellas profundas en su historia. Así que Israel siempre va a tener relación con estos grupos, sea porque tienen que estar sometidos, sea porque hacen algunas alianzas, o sea porque incluso algunos de estos grupos pueden apoyar a Israel. Y vamos a ubicar a Israel en la situación geográfica. Al norte está limitado por Líbano y Siria, al sur por las estepas del Sinaí, al este por el desierto de Arabia y al oeste por el mar Mediterráneo. En cuanto a la superficie de Israel, se divide en cuatro zonas. La costa mediterránea, que está formada por la llanura del Sarón y la región filistea, con un suelo más bien rico debido a la facilidad del riego. De hecho, los filisteos eran los llamados pueblos del mar. Cuando tú escuches que David se va a enfrentar a los filisteos, donde se encontraban en la región cercana a la actual Tel Aviv, a la región también de Haifa. Primera superficie, costa mediterránea. La segunda superficie, la depresión Jordana, llamada el Gor, llamada así porque desciende hasta 392 metros por debajo del nivel del mar. Israel tiene partes a nivel del mar, partes muy sobre el nivel del mar como Jerusalén y partes bajo el nivel del mar, donde por cierto hace precisamente por esto mucho calor. Por esta región, la depresión Jordana,
el Jordán, Jordana, te da el nombre. Por ella pasa el río Jordán, que nace en la falda del monte Hermón, a unos 2000 metros de altura, y desemboca en el Mar Muerto o Mar de la Sal, como le denomina la Escritura, pues su grado de salinidad es tan elevado que no existe vida en sus aguas, 24% de sal, es decir, 5 veces más que lo corriente. Entonces el río Jordán nace en una montaña, pasa por lo que será el lago de Galilea, lo llena perfectamente bien, y después de este lugar donde es el lugar donde Jesucristo vive sus 30 años muy cercano a esta región, y después 3 años en la casa de Pedro a la orilla de este lago, el río continúa hacia lo que sería el sur y va a terminar lamentablemente en el Mar Muerto, donde no hay vida. Por cierto que si quieres ver más algo del Mar Muerto, tengo un video, búscalo en mi canal Mar Muerto y podrás darte cuenta de la maravilla de este lugar. Es el único río importante de Israel. Bien. Después, en esta depresión jordana, tenemos también varias montañas que se elevan a uno y otro lado del Gor, pero ninguna sobrepasa de los 1000 metros de altura. Entonces llevamos ya 3 superficies: la costa mediterránea, la depresión jordana, bajo tierra, un clima muy agradable, donde está esta región de Galilea, y también varias montañas que rodean esta depresión jordana. Y finalmente la cuarta zona sería la Transjordania, al otro lado del Jordán, que se expande hasta el desierto de Siria. Vamos ahora a la agricultura. Si bien hay mucho desierto en Israel, sobre todo actualmente, son capaces de hacer que florezca el desierto. La producción agrícola es un tanto irregular. Hay lugares como la llanura de Esdrelón, en Galilea al norte, que son más bien ricos y ofrecen cosechas abundantes de trigo, maíz, cebada y otros cereales. También se dan árboles frutales, legumbres y plantas. Hay otras regiones, en cambio, menos ricas, como la de Samaria, en la zona central. Ahí no hay tanta vegetación. Y hay regiones pobres, como las de Judea al sur. Y finalmente, hay regiones muy estériles, como las del Negev. Es un desierto, pero no creas que como el desierto de Sahara, que es arena, arena, arena. El desierto en Israel es piedra, 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 piedra. Pasamos ahora al ganado. Se cría el ganado menor en bastante abundancia: carnero, cabras, asnos y especialmente ovejas. ¿Por qué ovejas? Porque el culto judío exige, especialmente para la Pascua, el sacrificio de ovejas. En el sur también existen camellos. ¿Y para qué van a servir los camellos? Sobre todo para transitar como medio de transporte. Claro que en las regiones donde hay turistas, donde hay peregrinos, habrá por lo menos un camello para que se tomen la fotografía. Punto número 5: las estaciones. Solamente hay 2 estaciones: la lluviosa y la seca. La temperatura depende de la cercanía del mar o del desierto. En el Valle del Jordán, la temperatura asciende a veces hasta 50 grados, mucho calor. Por eso cuando la gente va a viajar a Israel, tiene que tomar en cuenta también la temperatura que va a haber. En invierno los días son fríos, de vez en cuando nieva también. Y en verano el rocío, tan celebrado por los poetas y profetas bíblicos, ayuda a la fecundidad de los viñedos. Punto 6: agua. Israel es en general un país escaso de agua. Como ya te decía, especialmente todo viene del río Jordán y de la época de lluvias. Pobre de ríos que fecundicen la tierra. Se puede decir que no existe más que el río Jordán, insuficiente para bañar los cultivos. Hay tierras que fuera del invierno no reciben ni una gota de agua.
Por eso las lluvias cuando llegan son celebradas como una bendición por la gente. Siendo así, no es extraño que las páginas bíblicas, tanto la lluvia como el rocío, se consideren como uno de los mayores tesoros. Incluso la Sagrada Escritura nos dice, la palabra de Dios es como la lluvia que baja y empapa la tierra, es una bendición que empape la tierra y después da fruto. Lo malo es que a veces la palabra de Dios no nos empapa a nosotros, no permitimos que nos empape para que dé buenos frutos. ¿Quién no recuerda aquella exclamación de Isaías, enviad cielos el rocío y lloved nubes al justo? Y el diálogo de Jesús con la mujer samaritana junto a la fuente, junto al pozo de Jacob. Y aquel grito de Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tantos otros textos que hacen alusión a la fuente y al agua. Y pasamos al número 7, que sería el desierto. Son dos ideas que se contraponen, el agua de la que vamos a hablar y el desierto. En Israel abundan los lugares arenosos desérticos como en Judea, especialmente en el entorno de Jerusalén, y los autores bíblicos los conocían muy bien. Muchas veces tenían que vivir o ir ahí, como el caso de Elías cuando huye al desierto, y también empleaban las imágenes del desierto como símbolos y comparaciones para expresar desiertos espirituales que significan lo ajeno a la alegría y a la exuberancia, y sobre todo al encuentro con Dios, porque en el caso del profeta Elías, cuando el pueblo está alejado de Dios, es cuando Dios permite que no llueva y que todo se ponga como un desierto. Eran también lugares para esconderse. El rey David se esconde del rey Saúl cuando lo está persiguiendo en el desierto. Y también Cristo cuando necesita un ambiente de soledad y de paz, ¿a dónde se retira? Al desierto, especialmente a la zona que tendría que ver con Jericó y otros lugares particulares. Pasamos ahora ya a la historia religiosa en Israel. Cuando te estoy contando la geografía, imagínate entonces lugares cálidos en Galilea, donde Cristo predicaba bastante calor. Cuando Cristo subía a Jerusalén ya bajaba bastante la temperatura. Cuando Cristo se iba al desierto, la temperatura era todavía mucho más fuerte. ¿De qué se alimentaba? Ya te he dicho que había poca vegetación, pocas frutas, pocos alimentos, pero siempre eran bendecidos y sobre todo si había muchas ovejas, que es lo que comía Cristo mucho, ovejas, corderos, por supuesto. Bien, en otro momento te hablaré de la comida más importante de Israel, pero continuamos adelante. La historia de la Biblia va a ser una historia de amor, de diálogo, de cercanía, de intercambio, como en las relaciones que tienes con tu pareja, con tu familia. Así Dios quiere mostrarse cercano a nosotros y por eso toda la historia de la Sagrada Escritura tendrá que ver con esto. Y empezamos hablando de la historia del hombre, que es creado por Dios por amor. Y esta historia comienza con el libro del Génesis. Hay que ver cómo relatan estas páginas la formación de la primera pareja humana. Dios había creado los cielos, la tierra, los mares, las montañas, con un simple hágase, como si no tuviera tanto cuidado, simplemente hágase. Y las cosas se hicieron a su impulso y a su mandato. Pero cuando llega a la creación del hombre, se habla de una manera muy distinta, delicada, amorosa. Toma en sus manos un poco de barro, fíjate, el contacto con la mano, lo pule, lo afina, le da forma, figura y al fin sopla en su nariz aliento de vida y aparece el primer ser humano viviente. Toda esta imagen bellísima, poética del libro del Génesis es para decirnos que Dios nos ama, que tiene cuidado de nosotros y una delicadeza especial cuando nos crea, no solamente a Adán y Eva, sino a cada uno de nosotros, y que procedemos, de donde venimos, procedemos directamente de Él. Inciso B. Pero el hombre
no quiso o no supo corresponder a esta amistad divina y rompe las relaciones con Dios amor. ¿Cómo le llamamos a esto? Pecado. Fue su orgullo, su egoísmo, el creerse demasiado, la soberbia, lo que lo llevó a hacer esto. Y aquí comienza su tragedia. Cuando alguien te ama y tú te alejas del ser amado, comienza la tragedia. El ser humano estará privado del amor de su Creador, se avergüenza, quiere esconderse, trata de huir y huye. Y es cuando al verse privado de la amistad de Dios, comienza a maquinar pensamientos de discordia contra los hermanos. El asunto de Caín. Caín huye, él mismo ha maquinado la muerte de Abel como consecuencia del pecado, como consecuencia del haberse alejado de Dios. Van pasando los años y el hombre, fugitivo de Dios, se va esclavizando, empequeñeciéndose, degradándose. Está en conflicto, en rotura consigo mismo y con los demás, y aumentan los odios, los rencores, las idolatrías, y en el campo del mundo han surgido batallas enconadas, guerras fratricidas, egoísmos rastreros. Inciso C. El hombre y el mundo necesitan ser restablecidos, recuperados, vueltos a la amistad divina. Necesitan sentir de nuevo que Dios es amor. Y en ese sentido pasamos al inciso D. Para ello, Dios comienza por escoger un pueblo. Antes del inciso D, en el inciso C, hemos hablado no solamente de la Torre de Babel, que significa discordia, desunión, lucha. Hemos hablado del diluvio universal también, que significa el mundo se ha llenado de pecado, se ha pervertido, se ha corrompido. Y no obstante esta situación de degradación, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que las cosas vuelvan al inicio, que haya una relación de amor, que haya una relación de acercamiento, para que el hombre, en lugar de degradarse, crezca, crezca en comunidad, crezca espiritualmente y crezca hacia Dios. Inciso D, entonces regresamos. Para ello Dios comienza por escoger un pueblo, diría yo, formar un pueblo que sea capaz de responder a los designios de Dios para llevar al mundo en todo su mensaje de salvación. ¿Y quién será el jefe, el líder que se pondrá al frente de ese pueblo? ¿Una persona sin fe? ¿Una persona que no confía en Dios? ¿Una persona idólatra? Por supuesto que no, que no. Dios tiene que buscar con una lupa, bueno, es una forma de decir, a alguien que tenga tanta fe, que tenga tanto deseo de relacionarse con Él, que no sea idólatra, para que de ese hombre, al multiplicarse, surja un pueblo con gente semejante a Él. Y tú sabes ya quién es este hombre. Abraham es el llamado. Yahvé le dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a tu familia, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas del mundo. Aquí alguien pregunta: oiga, padre, ¿Abraham era de Canaán? ¿Era de Palestina? No. La Biblia nos dice que Abraham era de Ur, una región en la parte del sur del río Tigris y del río Éufrates en Mesopotamia, un lugar donde la gente era idólatra, creían en muchos dioses, pero curiosamente, y aquí empieza lo interesante, Abraham, en lugar de creer en muchos dioses, piensa: el sol no es Dios, tuvo que haber sido creado por Dios, la luna no es Dios, tuvo que haber sido creada por alguien único que es Dios, el mar no es Dios, y precisamente por esta razón Dios le llama. Abraham cree en la palabra del Señor y parte con Lot, su sobrino, a la tierra que le había prometido el Señor. Así que, si quieres, busca en algún mapa Ur, la región de Mesopotamia, hacia abajo, y vas a ver cómo va caminando hacia la tierra prometida.
Con esto queda constituido el pueblo de Dios. Abraham es el que rompe el culto idolátrico que se había apoderado de la gente. Él que da culto al Dios verdadero, él habla y se comunica con Dios hasta hacerse amigo de él, y Dios hace con su amigo una triple promesa. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Crecerá su descendencia como las estrellas del cielo, poseerá una tierra que emana leche y miel, que será Canaán, y será una fuente de bendición para todas las naciones. Por eso a Abraham le llamamos el padre de la fe, porque gracias a su fe, todos los que tenemos fe, tenemos esta relación con Dios. Y aquí solamente una cosita curiosa. Yo cuando escuchaba en el catecismo que Israel era la tierra que emanaba leche y miel, pues me lo imaginaba lleno de flores y las abejitas volando, chupando para que pudieran hacer miel. La Sagrada Escritura no se refiere a la miel de las abejas, sino a la miel que producen los dátiles. Hay muchas palmeras y por lo tanto hay mucha miel de dátil que es súper dulce. Bien. Vendrán después de este momento en que Abraham se reproduce y ya surge un pueblo, vendrán después los momentos difíciles. Momentos difíciles para el pueblo porque han llegado por situación de hambre, por situación de sequía, a pedir auxilio en Egipto. Me estoy saltando la historia de José, estoy sintetizando. Han llegado con José, pues, los hermanos, ha llegado también Jacob a Egipto, y ahí ¿qué ha pasado? El faraón esclaviza al pueblo. Y es entonces cuando, al escuchar Dios los clamores de su pueblo esclavo en Egipto, hace surgir otra gran figura. Rápidamente regresamos. Abraham tuvo a un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo a un hijo llamado Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, de los 12 hijos, José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, pero curiosamente, cuando estaba en Egipto, consigue ser el secretario de Hacienda, vamos a llamarlo así, llegan los hermanos por cuestión de la sequía, José los recibe, viven tan tranquilamente hasta que viene un faraón nuevo y esclaviza al pueblo. Y viene entonces después de Abraham la figura de Moisés, que después de ponerle, vamos a decir, excusas a Dios, es que yo soy tartamudo, ¿por qué me escoges a mí? Finalmente se presenta ante el faraón para hablarle en nombre de Dios y lograr sacar a su pueblo. Todo esto lo vamos a encontrar en el segundo libro de la Biblia. Lo primero, Génesis, con Moisés, el Éxodo. De tal manera que el libro del Éxodo y todas las peripecias de Moisés para pasar por el desierto y llegar a la tierra prometida se van a concentrar en 3 puntos. Primero, la liberación del pueblo escogido de la opresión egipcia. Segundo, cuando llegan, habiendo pasado el Mar Rojo, al monte Sinaí. Y tercero, cuando Dios les entrega las tablas de la ley y hace la alianza con su pueblo. Ahora, 40 años van por el desierto, estaban a punto de entrar en la tierra prometida y al llegar al río Jordán, que es la entrada a la tierra prometida, es en ese momento cuando, llegando de Jordania, Moisés llega al monte Nebo, desde ahí ve la tierra prometida, no le toca entrar, y ahí, en el monte Nebo, Moisés muere. Y entonces entramos a una etapa nueva. Vamos rapidísimo, ¿eh? Aparecerá entonces otro gran jefe. ¿Quién sucedió a Moisés? ¿Su hermano Aarón? No. Lo sucederá Josué. Y vamos a entrar entonces al libro de Josué. Él es quien los dirige y entra con el pueblo a Canaán. Va a ser como Moisés, que el río Jordán abra sus aguas para que puedan pasar y entren así a la tierra prometida. Y con Josué va a empezar otra historia de líderes, que ahorita te voy a mencionar. La victoria para entrar a la tierra prometida no fue fácil. ¿Por qué? Porque aquella tierra prometida estaba ya ocupada por otros grupos. Como te mencioné hace un momento, era una tierra muy deseada por mucha gente.
Y por lo tanto no era solamente llegar a la tierra, sino conquistarla. Van a tener que pasar momentos de lucha, de hambre, de sed, y aunque estén libres, van a tener sufrimientos por los que de vez en cuando se van a acordar de cuando estaban en Egipto, que tenían esclavitud, pero tenían ciertamente un pan un poco más abundante. A Josué le van a llamar el primer juez. ¿A qué se le llama jueces en la Biblia? A los líderes, hombres o mujeres, que van a servir en un momento determinado para fortalecer al pueblo, para que se haga justicia en algún problema, para que se mantenga la unión y para que se dirijan a Dios. Así que después de Josué pasamos a una siguiente etapa, la etapa de los jueces, los defensores del pueblo que van tratando de afirmar y consolidar las bases de la moralidad. Y entre estos famosos jueces, ¿quiénes serán los más conocidos? Seguramente aquel al que le cortaron el cabello, ¿te acuerdas? Que Dalila le cortó el cabello. ¿Cómo se llamaba? Sansón, muy bien. Otro juez famoso va a ser Gedeón y otro juez famoso va a ser Jefté. Pero además de eso, una mujer que fue jueza, cuyo nombre en hebreo es abeja. ¿Sabes cómo se dice abeja en hebreo? Débora. Muy bien. Termina la etapa de los jueces y el pueblo va a decir, no queremos jueces, no queremos sabios, nada más, queremos reyes, porque los otros pueblos tienen reyes y estos reyes que combaten con nosotros quizás por eso nos ganan, porque tienen un pueblo dirigidos por un rey y nosotros no tenemos un rey. Y entonces le van a pedir a Dios un rey. Así que etapa de Moisés, etapa de Josué, etapa de los jueces y viene ahora la etapa de los reyes. Se necesitan nuevas formas de gobierno para un mismo pueblo y van desfilando por trono el rey Saúl, David, su hijo Salomón y muchos más. No faltan guerras, ni discordias, ni cismas, y es por entonces cuando vendrá el destierro a Babilonia. Rápidamente. No todos los reyes fueron rectos, fueron justos, fueron honestos, fueron religiosos, y muchos de ellos se portaron tan mal que Dios dice, sí, el rey se ha corrompido, el pueblo también, entonces rompo la alianza con ustedes y permite que venga Nabucodonosor, el enemigo, que vengan los asirios, y el pueblo es llevado al destierro por no haber cumplido la alianza con Dios. En ese tiempo, Jerusalén era, antes del destierro, la ciudad santa. A ella se dirigían las miradas del pueblo buscando la unidad y clamaban a Yahvé que les ayudara siempre. Bien, cuando viene este rompimiento de la alianza con Dios y el pueblo va al destierro, Jerusalén es destruida, el templo es destruido, no queda nadie en Jerusalén y todos son llevados allá a Babilonia, donde están volteando a Jerusalén. ¿Cuándo podremos regresar? ¿Cuándo podremos reconstruir el templo? En este texto es en el que está inspirado la ópera Nabucodonosor de Verdi, precisamente cuando los judíos se encuentran en el destierro. Pero cuando el pueblo se está alejando de Dios, aparecerá una nueva etapa, o al mismo tiempo, la etapa de los profetas. Los profetas. Ya te voy entonces anunciando la etapa de Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Los profetas, ¿cuándo aparecen? Hacia el año 780 a.C. y hasta el año 333 a.C. No significa, por ejemplo, que Juan el Bautista no haya sido profeta también. Estamos hablando de los grandes profetas del Antiguo Testamento. 780 al 333 a.C., que serán 4 siglos densos en que estos adalides, jefes de la palabra, tratan de mantener en pie la fe del pueblo en el único Dios, de recordarle las maravillas
que Dios ha hecho con ellos, también de ponerles enfrente en su cara las ingratitudes que han tenido, y sin embargo que Dios los va a perdonar. A través de los profetas comienza a divisarse como entre nubes la figura del gran Salvador y Redentor, Cristo Jesús. ¿Cuándo es que se empieza a hablar de el gran Mesías, del gran Salvador del mundo? En la etapa de los profetas. ¿En qué momento? Cercano al tiempo del destierro, cuando más necesitan una promesa de alegría, de esperanza, de decir, si todos los reyes nos fallaron o casi todos, necesitamos un verdadero rey. Si los reyes han pensado en ellos mismos, necesitamos un rey que piense en el pueblo. Si los reyes han hecho que el pueblo se disperse como ovejas sin pastor, el pueblo necesita un rey que sea pastor también. A través, pues, de estos profetas, que serán Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y todos los demás, se va anunciando ya la presencia del Mesías. Pero pasamos a un siguiente punto. No son solo los profetas, sino también los poetas y los didactas del pueblo de Israel los que levanten su voz para enseñarles cómo se puede sufrir sin renegar de la fe. Fíjate, los profetas enseñan, corrigen, etc., pero también un libro de poesía me va a enseñar que en medio de los momentos difíciles no debo renegar de Dios. Y ese libro, por ejemplo, es el de Job. También Job nos recuerda que los salmos servirán para alabar a Dios como lo hacía el rey David. También el libro de la sabiduría nos va a ayudar a entrar en el pensamiento de Dios, el libro de los proverbios de Salomón y también el libro del Coelet. Sería eclesiástico, eclesiastés, sabiduría, Job, el libro, por supuesto, de Judith, el libro de Tobías, serán libros que ayudarán al pueblo a recuperar la esperanza. Y de esta manera, el pueblo de Israel ha llegado a su liberación definitiva. Bien, vamos avanzando rápidamente y te hago una pequeña síntesis. Creación del mundo. Después de la creación del mundo, que el hombre ha fallado lamentablemente, Dios piensa en enviar a un Salvador, pero para enviar a ese Salvador tendrá que preparar a un pueblo. Este pueblo lo va a preparar con el primer patriarca llamado Abraham, que sale de la región de Ur en Mesopotamia para dirigirse a lo que será Canaán. Abraham tendrá un hijo llamado Isaac. Isaac tendrá también un hijo llamado, Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tendrá dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Pero la bendición va a continuar a través de Jacob. Jacob se va a cambiar el nombre por Israel. A partir de entonces podemos hablar de los descendientes de Israel. Y Jacob va a tener 12 hijos. De esos 12 hijos van a surgir las 12 tribus de Israel, las 12 familias de Israel, que van a hacer que el pueblo se vaya multiplicando más y más y más. En un tiempo de sequía tendrán que buscar alimentos en Egipto y de esta manera José y sus hermanos llegan a Egipto, se siguen multiplicando ahí durante mucho tiempo, pero cuando viene un nuevo faraón va a ordenar que se les esclavice y entonces pasamos a la siguiente etapa con Moisés, que sacará al pueblo de Egipto en la famosa Pascua judía, lo conducirá por el desierto durante 40 años hasta llegar al río Jordán. Ahí morirá Moisés, le pasa la estafeta a Josué. Josué entra a la tierra prometida, todavía no tienen reyes, tendrá que luchar junto con el pueblo, con algunas personas que habitaban aquella tierra. Muere Josué y vendrá un periodo de personas llamadas jueces. Termina este periodo de personas llamados jueces mientras siguen conquistando la tierra, se la siguen repartiendo y buscando cómo llegar a Jerusalén, y finalmente llegan a Jerusalén y viene una etapa de reyes. Etapa
buena en algún momento, mala en otro momento, y las malas actitudes de los reyes harán que venga la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y que sean llevados hasta el destierro. En el destierro los profetas van a aparecer para anunciar la llegada del Mesías, para anunciar el perdón de Dios, para invitarlos a la conversión, y a partir de ese momento se empieza a vislumbrar ya la llegada del Mesías. Pero mientras está este momento, hay libros poéticos, libros sapienciales que ayudan al pueblo a mantener la esperanza. Y después de esto llegamos rápidamente ya al Nuevo Testamento. Inciso A. Aparición del Mesías prometido. Dice la carta a los hebreos de una manera fragmentaria que de muchos modos había hablado Dios a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días, y se refiere al tiempo de Cristo, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo los mundos. Bien, efectivamente, en el Antiguo Testamento, Dios se sirvió de los profetas y maestros para instruir a su pueblo. Se sirvió de Abraham, Moisés, David, Elías, Isaías, etc. Pero todos estos no eran, para usar las palabras del apóstol, sino personas que estaban preparando a Israel para conducirlos al Maestro Supremo, jefe y guía, de quien van a recibir la plenitud de la revelación. Con esto entendemos que todo el Antiguo Testamento, ¿para qué es? Como un trampolín para llegar a el personaje más importante, que es Cristo. El Antiguo Testamento solamente es preparación. Ahora, vamos al ambiente religioso en tiempo de Jesús. ¿Qué había en tiempo de Jesús? ¿Cuál era la circunstancia? Bien, varias sectas principales dominaban en ese país. La de los fariseos, la de los saduceos, la de los escribas y la de los esenios, que venían a ser directores de la nación. Todos estos son judíos. Todos estos son judíos. Los fariseos son judíos. Los saduceos son judíos. Los escribas son judíos. Los esenios son judíos, y todos ellos querían dirigir a la nación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La secta de los fariseos era la que tenía más influencia en el pueblo. Se distinguía por su severidad en la interpretación y en la práctica de la ley, aunque esa interpretación era excesivamente material y la práctica parecía solamente externa. Exigían que se cumpliera la ley, pero en la parte exterior, y en el corazón y acá, nada, nada, nada. Con esta práctica externa de la ley pretendían alcanzar la justicia, pero una justicia igualmente externa, no según Dios, sino su propia conciencia y el parecer de los hombres, el quedar bien con los hombres. Cuán arraigada estuviera en ellos esta idea, se echa de ver en la parábola del publicano y el fariseo, y en el empeño que pone San Pablo en combatir la justicia de las obras opuestas a la justicia de la fe que nos confiere el Espíritu Santo. El apóstol, que había pertenecido a la secta, San Pablo era fariseo, conocía sus ideas y qué lejos estaban de aquellos altos principios morales que se encuentran en la verdadera ley. Con esta admitían los fariseos las tradiciones, pero no cumplían con la cuestión moral. Por esta razón, ¿qué va a hacer Cristo con los fariseos? Les va a llamar la atención, les va a hablar de su hipocresía, de la falta de sentido moral, de su avaricia, de su ostentación, etc. Y, por supuesto, que dentro de los fariseos que seguían a Jesucristo, algunos tuvieron un cambio y se convirtieron en verdaderos discípulos, como por ejemplo Nicodemo. De tal manera que Cristo les invitaba a los fariseos a que fueran así como eran firmes,
pero no solamente en la cuestión externa, sino también en la cuestión interna. Y algo muy importante es que los fariseos admitían el juicio final y la resurrección de los muertos. Por eso Cristo tiene tanto interés en predicarles a ellos, porque ellos creen en la resurrección de los muertos, a diferencia del otro grupo, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Quiénes eran los saduceos? Formaban la aristocracia y el partido sacerdotal, o sea, eran gente, vamos a decir, de cierto círculo, en Jerusalén particularmente, aunque no faltaban entre los sectores adictos al fariseísmo. Es decir, entre los fariseos también había gente de cierto nivel. Su interpretación y sobre todo la práctica de la ley era más libre. Ellos no eran tan duros como los fariseos. La severidad la reservaban para cuestiones penales. Se mezclaban mucho con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y se mostraban muy complacientes con los romanos. Es decir, era gente que les gustaba ser parte de la socialité, para que me entiendas. Si los romanos eran socialité, me pongo a convivir con ellos. Si los publicanos, es decir, los no judíos, los griegos y los que tienen otras religiones también son socialité, me reúno con ellos. Soy un poco más manga ancha en este sentido. Y, por supuesto, esto les quitaba popularidad de la que tenían los fariseos. Los saduceos admitían la ley, pero rechazaban las tradiciones. Negaban, por ejemplo, la providencia, la resurrección y la existencia de los espíritus. Por eso Cristo no les podía hablar a ellos de la resurrección porque no creían en esto. Pasamos ahora al siguiente punto, que sería los esenios. Dentro del ambiente religioso del tiempo de Jesús, ocupaban un lugar importante los esenios, una especie de monjes que formaban una comunidad con una regla común de vida, que era observancia estricta de la ley y muchas exigencias de la pureza legal. Esta comunidad de los judíos vivía pobremente y permanecía célibe, es decir, en celibato. Si había esenios casados, tenían que vivir fuera de la comunidad y estaban unidos a ella por una especie de pacto o alianza. Entre estos esenios podemos encontrar a gente que sabía escribir perfectamente bien, y por eso muchos de los libros de Qumran, estos libros del Mar Muerto, copias de la Biblia, pero también copias y manuscritos de otros libros que tienen que ver con tradiciones, oraciones de los esenios, se encontraron ahí en los libros del Mar Muerto. Algunos llegan a decir que Juan el Bautista era precisamente un esenio y que por eso era riguroso, por eso era célibe y por eso tenía determinada forma de vida. Pero esto evidentemente que no se ha comprobado, simplemente es una teoría. Para entender también un poquito más de el contexto de Jesús, te hablo rápidamente del templo. Recordamos que el templo fue construido por el hijo de el rey David, Salomón, y que en el tiempo en que Nabucodonosor llegó a Jerusalén lo destruyó. Pero ya para tiempo de Jesús el pueblo había regresado y el rey Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños inocentes, él mandó que el templo tuviera una explanada enorme y estuviera muy renovado. Bien, ese era el templo que visitaba Jesús. Jerusalén, con su afamado templo, era como el centro, como el hogar nacional a donde venían a parar todos cuanto andaban dispersos por las provincias del Imperio Romano y fuera de las fronteras, especialmente para los días de culto.
Todos los judíos tenían que ir a Jerusalén en los días de culto como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y judío, cualquiera que fuera, tenía que ir a Jerusalén. Cristo era judío y por lo tanto no solamente una vez al año, sino en varias ocasiones tenía que viajar desde Galilea hasta la región de Jerusalén, la ciudad, la capital, donde vivía la gente de la socialité, los grandes comerciantes, el sumo sacerdote, donde estaba también la máxima administración de Roma. Por eso Jerusalén era muy importante. Y precisamente los que iban a Jerusalén iban cantando los famosos salmos de su vida, un conjunto de salmos de la Biblia. Entre los salmos está ese de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pasamos ahora a la historia humana, política y cultural y nos vamos acercando ya al final de la clase de hoy. En el aspecto político, a la venida de Jesús, Israel, después de haber pasado por muchas peripecias políticas, estaba en manos de la fuerza de los romanos, quien después de haber sometido a su imperio los pueblos del extremo occidental de Europa y del norte de África, se abocó al oriente, incorporando así a sus dominios gran parte de lo que había conquistado Alejandro Magno. Me regreso tantito porque esta parte ya la he mencionado. Israel fue dominado primero por los griegos, por Alejandro Magno, que llegó a Israel, que llegó a Egipto y llegó más allá hacia Asia Menor. Ya dejó cierta influencia. Pero cuando Cristo viene al mundo, han sido los romanos los que conquistaron no solamente toda Europa, el norte de África, también han llegado a la zona del Medio Oriente y han conquistado lo que conocemos como Tierra Santa. Por lo tanto, Cristo nace en un momento en que están dominando los romanos materialmente hablando, imperialmente hablando, pero los griegos siguen dominando en cuanto a la cultura. Poder, ¿a quién se le paga? Impuesto a Roma. Pero la cultura es en gran parte también griega. Inciso B. Con su dominio político, Roma impone también su imperio cultural, la lengua. ¿Cuál era el idioma del imperio romano? El latín. Impone la literatura, impone el arte, impone la filosofía que había tomado de los griegos, etc., viniendo a constituir otro principio de unidad más fuerte que el político. Y en este ambiente religioso, político y cultural aparece el Mesías, a quien estaba esperando el pueblo de Israel con el objeto de establecer el reino de Dios. El pueblo de Israel pensaba que el Mesías vendría a combatir a los romanos, vendría a hacer que el pueblo de Israel fuera libre completamente, independientemente, que se levantara por encima de todas las naciones de aquel entonces. Y claro, cuando viene Cristo al mundo, muchos piensan que va a ser este Mesías político, este Mesías material, pero Cristo no viene a fundamentar un reino en la política, un reino en la expansión del territorio material, un reino en el que se cobre impuestos para crear ciudades, sino Cristo viene a instaurar un reino totalmente distinto basado en los valores. Y llegamos al punto final, que son los lugares y pueblos principales, disculpe que a veces se me duerme el labio y me sale una palabra por otra, lugares y pueblos citados en el Evangelio. Están por alfabeto. Ain Karim, que es una región montañosa a 8 kilómetros de Jerusalén, donde vivía Isabel y por lo tanto donde María va a visitar a Isabel cuando van a ser Juan el Bautista. Belén se encuentra a 9 kilómetros de Jerusalén, en la región de Judea, por eso Cristo es judío, porque está en la región de Judea, lugar donde nació Jesús. Betania
ciudad situada sobre la ladera este del Monte de los Olivos, a 5 kilómetros de Jerusalén, donde vivían Lázaro, Marta y María. Por eso es que Cristo llega a Jerusalén pasando por ¿dónde? Por Betania, porque va a llegar por el lado del Monte de los Olivos. Betsaida, ciudad de pescadores junto al lago de Tiberíades, llamado lago de Tiberíades por el emperador Tiberio. Como eran bien lambiscones, hacían la barba en aquel tiempo, a una ciudad se la dedicaban al César, Cesarea o Cesarea de Filipo, ¿no? Otra la querían dedicar al emperador Tiberio, Tiberíades. El lago se llamaba Lago de Tiberíades, Lago de Galilea, Lago Kineret, Mar de Galilea. Era un lago, aunque le llamaban también mar. En aquella región de Tiberíades, en Betsaida, es donde proceden Pedro, Andrés y Felipe. Cafarnaún, junto al lago de Tiberíades, donde Jesús hizo muchos signos y donde vivió los últimos 3 años en la casa de Pedro. Puedes ver este video de Cafarnaún en mi canal. Caná de Galilea, donde Jesús, a petición de su madre, hizo el primer milagro para unos novios. También está en mi canal. Cesarea Marítima, ciudad costera a las orillas del Mediterráneo, costera de Samaria, residencia de procuradores romanos, donde estuvo encarcelado San Pablo y desde donde también salió a varios viajes misioneros. También está en mi canal de YouTube. Cesarea de Filipo, en la provincia de Traconítide, donde Pedro reconoció a Jesús como Mesías y éste le llamó Cefás o Kefás, que significa piedra. Emaús, en Judea, a 25 kilómetros de Jerusalén, famosa por los 2 discípulos a los cuales se les apareció Jesús cuando había resucitado y ellos pensaban que seguía muerto. Galilea, provincia de Palestina al norte. Galilea al norte, Judea al sur. Galilea acá, pasa el lago de Galilea, el río Jordán, y llega hacia el sur, y acá en esta parte está Jerusalén y Belén en Judea. Galilea, provincia de Palestina al norte, de ella proceden la mayor parte de los discípulos. Jesús será llamado también Galileo, pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿dónde nació? En Judea, en Belén, y por lo tanto era judío, no Galileo. Pero como vivió mucho tiempo en Nazaret, que está en Galilea, por eso le llamaban el Galileo. Genezaret, lugar ubicado al noroeste del lago de Tiberíades. Jericó, ciudad de Judea en el valle Jordán, muy cerca del río Jordán, a 5 kilómetros del Mar Muerto y a 35 de Jerusalén. Es un oasis y en este lugar Jesús hizo varios milagros. Jericó es donde también está el monte de las tentaciones. Y finalmente llegamos en esta hojita a Jerusalén, capital política y religiosa del reino de Judea. En ella tuvo lugar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ciudad santa para los judíos, cristianos y musulmanes. Ciudad santa para las 3 religiones, por eso, aunque hay conflictos, es muy difícil que haya una destrucción de Jerusalén, porque sería destruir a una de las 3 grandes religiones del mundo, y eso sería realmente muy complicado. Jordán, río que atraviesa Palestina de norte a sur, nace cerca de Cesarea de Filipo y muere en el Mar Muerto. Ahí se bautizó Jesús. Judea, región sur de Palestina, cuya capital es Jerusalén. Maqueronte, fortaleza judía junto al Mar Muerto, donde Juan Bautista fue encarcelado. Mar Muerto, lago de unos 75 kilómetros de largo por 25 de ancho, situado al sur de Palestina, entre Judea y Perea. Naín, ciudad de Galilea cerca de Nazaret, donde Jesús resucitó al hijo de una viuda. Nazaret, ciudad de María. En ella vivió la Sagrada Familia hasta el comienzo de la predicación de Jesús. Nazaret está situada en Galilea.
Samaria, provincia de Palestina entre Judea y Galilea, lugar de los samaritanos. Sicar, ciudad de Samaria, situada junto al pozo de Jacob. Junto a él es donde Jesús conversó con la samaritana pecadora. Tabor, montaña de Galilea de 562 metros de altura, donde tuvo lugar la transfiguración del Señor. Y la última palabra, Tiberíades, también llamada Genezaret, lago que recibe las aguas del río Jordán, tiene aproximadamente 25 kilómetros de largo por 13 de ancho. Aquí Jesús hizo infinidad de milagros. Aquí llamó Jesús a casi todos los apóstoles. Este lago, por lo tanto, está lleno de recuerdos evangélicos. A su lado, dominándolo todo, está la ciudad de Tiberíades. Y quienes vienen conmigo en las peregrinaciones, nos quedamos 2 noches precisamente junto al lago de Tiberíades. ¿Por qué? Porque junto al lago está el lugar donde Jesús multiplicó el pan y los peces. Está el lugar donde Jesús le dijo a Pedro, tú vas a hacer Kefas. Junto al lago está también el lugar del sermón de la montaña. Junto al lago está Cafarnaúm, el lugar donde vivió Pedro y donde llegó a Jesús a vivir también en su casa. Y en torno a ese lago también visitamos el río Jordán, donde nos metemos al río para renovar nuestro bautismo. De tal manera que es la zona más visitada juntamente con Jerusalén por todos los peregrinos que llegan a este lugar. Bueno, creo que fue una lección bastante pesadita, espero que no se les haya hecho pesada. Yo trato de hacerlo lo más ameno posible, lo más entendido posible, pero ¿qué creen? Ya estamos en la lección número 11 y nos hemos acercado a entender el país de Jesús, su geografía, su ambientación, y hemos tenido una historia brevísima del Antiguo Testamento para esperar la llegada del Mesías. Espero que les haya gustado el video, pónganle por favor like, recomiéndenlo a sus amigos, si no están suscritos, suscríbanse ahí donde dice aquí abajito suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subo un video. Nos vemos en la siguiente lección, que será la lección número 11. Que Dios les bendiga.